fidelidad en la protección o fidelidad en el cuidado. Y estoy agradecido porque es un tema que tengo mucha pasión con él y hay muchos textos del Nuevo Testamento que podría utilizar con ese tema, pero he escogido este porque de una manera dura y personal, esto es lo que realmente me llama la atención a mí y esto es algo que realmente es duro para mí mismo, que me habla de una manera especial. Así que vamos a ver lo que dice el contenido. La parte que estamos todos más familiarizados con ellas es el versículo 15, donde Pablo le dice a Timoteo que sea diligente en presentarse a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. También es aquí en el versículo 17 donde encontramos una comparación entre los falsos maestros y la gangrena y nombra dos, Himeneo y Fileto por su propio nombre, que se han desviado de la verdad. Y así que está instruyendo a Timoteo a que sea fiel en todos los aspectos, que trabaje duro, que hable directamente, incluso en la manera en la cual reprime a las personas, porque 2 capítulos después es donde le va a pedir a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, haciéndolo además incluso cuando la gente no quiere escucharte este mensaje. Así que esta epístola realmente puede llevar el mismo título de lo que hemos visto. Tienes que ser fiel a la hora de proteger y tener cuidado. Esto es la última epístola que escribe antes de que realmente dé su vida por el Evangelio y llega al punto claro en los versículos 13 y 14 del primer capítulo con esta orden. 13-14, capítulo 1, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor de Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido dado. Y por nombre, otra vez, en el versículo 15, Pablo está nombrando otros dos profetas que no están de acuerdo con la doctrina sana. Ya sabes que todos estos que están en Asia han vuelto a la espalda a mí, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Así que Timoteo, sé fiel para cuidar el legado que te estoy dejando, incluso si parece que eres el único que sigue en pie con este legado. Así que esto implica que tienes que ser fiel en la protección, en el cuidado, y esto es lo que llega hasta el final, realmente este mandato hasta el final de esta propia carta. Cómo tienes que dividir la palabra, cómo tienes que predicar la palabra, cómo tienes que cuidar de todas las cosas, cómo tienes que cumplir con la obra del evangelista y tu ministerio. Todo esto es una extensión y una amplificación realmente de su deseo de ver a Timoteo siguiendo las pisadas de un hombre que es fiel y protegiendo lo que se le ha dado. Así que Pablo realmente lo que le está diciendo a Timoteo es que tiene que guardar con fidelidad, con cuidado esta protección. Y esto es algo que tienes que hacer de una manera continuada, porque habrá conflicto, habrá persecución, incluso también martirio. Y en el caso del Timoteo, esto es algo que pudimos ver. Así que sigue diciéndole que tienes que sufrir por el Evangelio, que todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos, que tienes que mantenerte fiel en medio del sufrimiento. ¿Qué le está diciendo? Que el ministerio verdadero, tiene adversidad y tiene problemas. El ministerio que es fiel no es nada más que una guerra espiritual. Y en las 2 epístolas que Pablo le escribe a Timoteo están llenas con estas admoniciones a Timoteo para que sea fuerte, para que tenga coraje, para que pelee la buena batalla, para que pelee la buena batalla de la fe también. Así que esto no es una idea nueva para Timoteo, pero precisamente esto es donde nuestros capítulos comienzan. Y es de una manera quizás militar. Capítulo 2, versículo 3. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado. Así que fijaros, esto es lo que le está diciendo. Todo el resumen pastoral es el ser como un soldado. Y una cosa más que le dice es que el ministerio el ministerio implica que es una batalla continua para proclamar y preservar la verdad en un contexto donde la verdad en ocasiones se recibe con animosidad y con oposición. Y no es simplemente el mundo no creyente, sino incluso, y cada vez más y más en nuestros días, muchos pertenecientes a la propia iglesia que reaccionan contra verdades que no son populares o que son inconvenientes o que son hostilidades.
Así que ha venido el tiempo, y eso es lo que le está diciendo a Pablo a Timoteo, donde la gente no podrán soportar la doctrina correcta, sino que querrán escuchar a estos maestros que realmente les dicen las cosas que quieren escuchar, y habla acerca de mitos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, y por extensión también a todos nosotros, los que estamos en una posición de liderazgo en la iglesia, que si pasas de estas realidades, que si realmente no estás peleando para para proteger este depósito que se te ha dado, no estás siendo fiel a tu llamado. Y Jesús dijo que si el Señor te odió, a mí me odió antes, porque si fueras del mundo, el mundo te amaría, pero como no eres del mundo, como yo te elegí del mundo, entonces el mundo te va a odiar. Y es lo mismo que le está diciendo en este caso. Un siervo no es mayor que su maestro, y si me persiguieron a mí, también te perseguirán a ti. Y aquí también en 2 Timoteo 3:12, Pablo le está diciendo a Timoteo, de hecho, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Incluso a la vez los falsos maestros seguirán adelante. Así que le está diciendo a Timoteo que si buscas una carrera realmente, si estás buscando una carrera social donde no vas a recibir cosas en contra de ti, tienes que salir del ministerio, porque no puedes vivir sin realmente este conflicto y seguir siendo fiel en el ministerio. Y es lo mismo que el propio Juan le dijo. En este caso es el apóstol de amor. También les dijo, no os sorprendáis de que el mundo os odie. Si realmente quieres ser afirmado y querido y no puedes luchar contra enseñanzas falsas o corregir o realmente acabar con los lobos vestidos de ovejas que quieren atacar a la iglesia, entonces lo que estás haciendo realmente es dejar de hacer el trabajo principal, uno de los trabajos que tiene que hacer uno de los ancianos. Así que si no quieres el conflicto, si no quieres pelear el conflicto, si no quieres corregir a todos aquellos que realmente están experimentando y que están viviendo falsas doctrinas, entonces no deberías ser un anciano ni deberías ser un pastor, porque una de las calificaciones dadas o cualidades que tiene que tener cualquier persona que lidere la iglesia es precisamente estas cosas, que son 12. Tiene que dar instrucción y también tiene que a la vez ir en contra de aquellos. Es lo que dice Tito 1:9, ir en contra precisamente de aquellos que están en contra de la palabra, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar y de refutar. Es lo mismo que dice Tito 1:9. O en otra versión, en este caso, dice que las bocas tienen que ser calladas. Y eso no es una cosa infrecuente en las cartas de Pablo, sino que, por ejemplo, cuando escribe también a los ancianos en Éfeso, en Mileto, en Hechos capítulo 20, les dice que tienen que tener cuidado, que de medio de ellos mismos van a surgir falsos maestros y que van a querer llevarse a las personas. Así que seamos honestos, esto no es un mensaje que sea popular, ni incluso en esos días, pero era verdad, era una verdad que necesitaba ser dicha. Por eso Pablo quiere que Tito realmente defienda la verdad de una manera valiente. Por eso su primera admonición realmente en esta epístola tiene que ver con decirle a Timoteo realmente que no puede jugar con los falsos maestros. Y esta no es la primera vez que se lo dijo. Primera Timoteo 1:3. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y realmente quiere que Timoteo y cualquier anciano en la iglesia que estén realmente listos a silenciar todos aquellos que quieren meter enseñanzas erróneas en la iglesia, por lo cual tienes que ser fiel en proteger la verdad, en tener cuidado realmente del rebaño. Sé fiel en cuidar toda la iglesia de Cristo que él ha comprado con su propia sangre. Pero, además de todo esto, tienes que ser fiel en guardar tu propio corazón, mente y pasiones. Y este es el punto al cual aquí realmente llega un mandato personal. Y lo dice en una simple palabra, en el primera de Timoteo 4:6, cuando le dice que
en el 4:16 que tienes que tener cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Así que primero tienes que guardar tu propio corazón, tu propia lengua, tus afecciones, tu actitud y tu propia mente. De hecho, es lo que dice en el versículo 22 de nuestro texto, capítulo 2, 22. Le está diciendo que tiene que realmente huir de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con puro corazón. Y este es el versículo clave en nuestro pasaje. Y estas pasiones juveniles tiene que ver con todo lo que va desde las lujurias de la carne hasta esa tendencia adolescente de pelearse sobre cualquier tipo de tema. Y este es el punto de este pasaje. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que ser valiente, que tiene que ser un buen soldado, que tiene que guardar, proteger la verdad y no rehuir realmente la proclamación de la verdad y la hostilidad que viene en contra de los enemigos de la cruz. Pero en mitad de esta epístola tenemos esta sección que comienza en el versículo 14, capítulo 2 de Timoteo, yendo hasta el final, y del capítulo 14 hasta el final es un mensaje que nos corrige a todos los que al menos tenemos cierta tendencia a ser contenciosos. Y es aquí donde Pablo le dice a Timoteo que lo haga a lo mejor que puede para ser un trabajador que no esté avergonzado. Y le dice, ¿cómo? Manejando bien la verdad de Dios, refutando a aquellos que son como gangrena, con sus enseñanzas sanas, limpiándote de todo lo que no tiene honor y corrigiendo a tus oponentes. Y todas estas cosas son aspectos de una guerra espiritual en la cual estamos llamados a servir como soldados. Así que no es en ningún caso, no está en ningún momento dejando de lado el mandato a ser un buen soldado del Señor, sino que está describiendo cómo es un buen soldado. Y eso es lo que realmente salta en este pasaje. Pablo comienza y termina con admoniciones recordando a Timoteo que no discuta acerca de palabras, que no tienen ninguna cosa buena, sino que simplemente arruina a los que escuchan, sino que tiene que ser educado con todos y paciente y corrigiendo a sus oponentes realmente con piedad. Así que no simplemente tiene que luchar con esta gangrena verbal de aquellos que no tienen que decir nada. En la versión de la ASV dice aquellos que hablan sin nada decir. Y Phil Johnson diría en este caso batallas en Twitter que no tienen fruto. Y os dije que esto es un texto que me habla a mí de una manera personal. Así que realmente hay instrucciones aquí en cómo tenemos que realmente, de una manera con discernimiento y con inteligencia, pelear estas polémicas teológicas. Entonces, realmente yendo en contra de todos estos bárbaros teológicos, porque es una cosa que descalificaría a los ancianos. Así que tenemos que ser fieles en guardar la verdad. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Versículo 24. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Una palabra también en cuanto a este contexto inmediato antes de saltar al texto. En la primera parte de este capítulo, mira cómo Pablo ha estado utilizando tres imágenes. La primera es el soldado, versículo 4, el atleta, versículo 5, y el granjero en el versículo 6. Y Pablo está utilizando estas metáforas, estas imágenes para resaltar tres características del servicio fiel. Lo voy a decir al revés. En este caso, tienes que trabajar duro, como hace el granjero, determinación, como es el atleta, y esta realidad de la que tienes que pelear como un soldado. Y esto es lo mismo que nos va a saltar también en la segunda parte del contexto, en la segunda parte del capítulo. Así que lo que Pablo realmente está mandando al soldado no es que sea combativo por naturaleza, no es un amor por la batalla, sino a estar listo, enfocado, fiel, con esa capacidad de sufrimiento y sobre todo un amor y una devoción a la causa para la cual tiene que pelear. Pablo no le está diciendo que tiene que ser brutal o que tiene que ser malo en este caso. No está sugiriendo tampoco que cada vez que hay una falta de acuerdo tiene que terminar con severidad o con lenguas o con palabras afiladas. No le está diciendo a Timoteo
que tiene que acabar con la gangrena de Himeneo, de Fileo, simplemente amputándoles la lengua con un hacha, sino que le está diciendo a cada uno que están aquí y que no entienden estas cosas, muy al contrario, que lo que le está diciendo y le va a decir nuestro pasaje es que como ministros no somos señores sobre el rebaño, mucho menos somos señores de la guerra con órdenes para estar constantemente atacando, sino que somos siervos del Señor y por lo tanto la respuesta para nuestros oponentes debe ser con esa educación similar a la de Cristo, y es lo que decía Jesús, como mi corazón es de esta manera, y es lo que vamos a ver. Mira en el versículo 11. Aquí Pablo parece que está citando algo familiar a Timoteo, por eso le dice, palabra fiel es esta, y fijaros cómo lo está diciendo, de una manera poética, así que probablemente sea un himno o una parte de un himno acerca del martirio y la bendición de sufrir por Cristo. Probablemente sea un coro que se cantaba en el siglo I en la iglesia. Y dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Que si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y esto es realmente lo que nos lleva a nuestro texto. Este es un himno que hubiese sido un buen himno tema para esta conferencia. Tanto como debe de ser fiel, e incluso en el ejemplo de Dios, como Él sigue permaneciendo fiel cuando nosotros no lo somos. Y también nos dice cuáles son las ganancias de vivir una fidelidad fiel, una vida fiel, que será reinar con Él. Y al final tenemos nuestro pasaje, versículos 14 al 26, que dice así. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contienda sobre palabras, lo cual nada aprovechas y lleva a los oyentes a la ruina, sino que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, separado para toda buena obra. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviéndose en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Ahora, este pasaje realmente es el propio comentario de Pablo sobre 1 Timoteo 4:16, que es cuando le ha dicho que tienes que cuidarte de ti mismo y de lo que estás enseñando y tus enseñanzas. Y aquí simplemente está expandiendo este mandato doble de una manera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como ministerio cuidar de nosotros mismos y cuidar de nuestras enseñanzas? Nuestro pasaje es una respuesta bastante comprensiva a este tema, y es una respuesta triple. Primero, tienes que ser tienes que presentarte como aprobado. En segundo lugar, versículo 21, tienes que ser un vaso santificado, o sea, cuida tu corazón. Y en tercer lugar, versículo 24, sé un esclavo humilde, es decir, guarda tu actitud. Guarda tu enseñanza, guarda tu corazón, guarda tu actitud. Así que esto es cómo tienes que ser un guardián de la verdad. Tienes que ser un obrero aprobado. Tienes que tener cuidado de lo que estás enseñando. Y esto es algo que realmente encontramos en las epístolas. Es que en la primera
La iglesia en el primer siglo estaba siempre atacada, estaba siendo atacada por herejías y por falsos dichos, que quitando Filemón, la carta a Filemón, realmente todas las cartas tienen que ver con enseñanzas falsas que estaban en medio de la iglesia. Lo mismo que el apóstol Juan y el apóstol Pedro también tienen que lidiar con estas falsas realidades. Y lo que vemos también en las cartas del propio Cristo en Apocalipsis capítulo 2 y 3, uno de los temas recurrentes es precisamente el error y el dolor que el error ha hecho precisamente en medio de esta iglesia, esos falsos maestros y todas estas enseñanzas que no son adecuadas y estas apostasía que ha venido, que realmente estaban y habían infectado a estas iglesias desde dentro, antes del final del primer siglo. Otra de las cosas que el Nuevo Testamento acentúa es que las falsas enseñanzas desde dentro de la propia iglesia es una amenaza mayor para la iglesia que la persecución y el antagonismo y el ridículo y cualquier otra oposición del mundo. Así que el ataque primario de Satanás, el más importante, no es simplemente el que llevan a los ateístas, los ateos, perdón, o aquellos que están en contra de la verdad, sino que el ataque más efectivo y más subyacente es este asalto que viene de dentro del cuerpo de los que se llaman cristianos. Incluso el propio Satanás, en 2 Corintios 11:14, parece un ángel de la luz, y sus sirvientes, el versículo 15, también parecen siervos que tienen apariencia de piedad. Vienen a la ciudad y lo que hacen es, vienen a la iglesia, lo que vienen es inyectar realmente esta falsa doctrina, que es como una gangrena en el cuerpo de la iglesia. Y Pablo, en el versículo 17, nos da dos ejemplos, como son Himeneo y Fileto, aquellos que decían que realmente la resurrección ya había sucedido. Así que Himeneos era realmente era como Rob Bell en el primer siglo. Pablo lo menciona por primera vez en 1 Timoteo 1:20, donde lo junta en este caso con Alexander el copero, que está mencionado en 2 Timoteo 4:14, que le hizo mucho daño, como dice el propio Pablo. Lo que sea que hizo realmente estaba destruyendo tanto la fe y también la moral. Así que probablemente estaba enseñando algún tipo de corrupción, blasfemo del principio de la gracia, que lo que hacía probablemente llevaba a un comportamiento lascivo y que les habían llevado a abandonar la fe y la buena conciencia, y probablemente lo que hizo fue acabar con su fe, y por eso se los ha dado a Satanás para que aprendan a que no deben blasfemar. Así que esto era la blasfemia. En otras palabras, realmente cuando se los da a Satanás, ha utilizado su autoridad apostolar para excomulgarlos, pero Himeneo todavía estaba dando problemas, y ahora realmente encontramos que estaba Fileto con él, y lo que estaban haciendo era dar una escatología equivocada en el Nuevo Testamento. Estaban diciendo que todas las profecías que realmente apuntaban a la resurrección ya habían sucedido, cosa que es mentira. Es realmente un ataque a una doctrina bíblica, y el propio Jesús había prometido la resurrección de los muertos en Juan 5:25, cuando dice: de cierto os digo que la hora vendrá cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Y Himeneo probablemente estaba diciendo a las personas que la resurrección era simplemente nacer de nuevo espiritualmente, que no era una realidad en el cuerpo, y que quizás había estado citando las palabras de Pablo en Romanos 6:11. Romanos 6:11. Así que ya hemos, en cierto modo, ya estamos otra vez vivos en Cristo. Entonces probablemente estaban expandiendo esta realidad, esta herejía con medio de lo que estamos hablando. Así que probablemente se parecen mucho a los predadores que tenemos hoy, aquellos que son arrogantes, que se piensan que son aquellos realmente listos, o aquellos relevantes en cuanto a sus palabrerías. Y que todos los que no quieren combatir con ellos es porque realmente no tienen ninguna manera de que vayan en contra de sus palabras. Y entonces por eso hoy parece que realmente tienen ganas de
intoxicar a todos los demás con la misma arrogancia que ellos mismos tienen, y entonces entrarás dentro de una pelea que no tiene sentido en las palabras. Himeneo debería ser uno así, porque Pablo ya los dio a Satanás y ahora está otra vez con otro hombre que también está llevándose a todos aquellos fuera de la verdad. El error aquí es significante, es importante y es tóxico. Y es una heterodoxia peculiar que lo que hace es destruir la genuinidad de la fe. Según el versículo 16, lo que estaban diciendo realmente es que estaban llevando a las personas que conducirá hacia la impiedad. Es un error serio, incluso los llama por nombres y realmente los señala con su desaprobación y les dice específicamente cuál era su error y la influencia que tienen. La compara a la gangrena, o sea que estos hombres realmente son una amenaza a la iglesia, que han apartado a algunos incluso de la fe. Así que quizás puedes pensar que quizás esto es algo que el apóstol va a realmente hablar de una manera extendida, como hizo quizás en 1 Corintios capítulo 15, que lo hace de una manera meticulosa y dice que no puedes ser cristiano si no crees realmente en la resurrección del cuerpo. Pero aquí no lo hace. Aquí lo único que dice simplemente es decirles que son profanos y son vanos y lo que hacen es, tienen palabrería. Una palabrería vacía, superficial, frívola, son palabras que no tienen ningún tipo de fruto, que lo que hacen es arruinar a los que escuchan. Por eso le dice a Timoteo, no malgastes tu tiempo con estos. Así que, de una manera clara, Pablo no quiere que Pablo los ignore, porque el mismo Pablo no los ignora, sino que los llama, y lo único que les dice es que los pone como los llama por su nombre. Por eso que está señalando a todos en nuestro lado, incluso a ti y a mí, que esto es una doctrina mala que no necesita ser tratada con esta seriedad escolar o esta seriedad intelectual. Así que la doctrina realmente no significa que sea trivial, sino que Pablo dice que es importante, por eso la declara de esta manera en la primera carta de Corintios capítulo 15, donde dice que si no hay resurrección de los muertos, la predicación es vana y la fe es vana. Por eso dice que esa doctrina es importante y por eso responde de esta manera en la epístola a los Corintios, punto a punto.